Las 10 de la mañana, 8 minutos. En el presente mes pues sorprendió la noticia de la renuncia, la dimisión de su santidad Benedicto XVI al trono de Pedro. Quiero saludar a esta hora al señor Fernando Ávila, él es delegado para Colombia de la Fundación de Español Urgente, Fundeo BBVA. Él es director académico de la Fundación Redacción, autor de los libros Español Correcto para Dummies, La Vuelta al Español en 80 Guías, Círculo de Lectores, los manuales de estilo del País de Cali y Cubo y otros libros editados por Norma, HIL y Universidad Sergio Arboleda. Señor Ávila, buenos días. Buenos días. Bueno, con este tema del Papa quiero preguntarle sobre el manual de corrección ortográfica. ¿Cómo se escribe? ¿Ex-Papa o ex-Papa? ¿Pegado o junto? Según la norma de la ortografía del 2010, los prefijos van pegados de tal manera, bueno, los prefijos van pegados en algunos casos como este. La forma correcta de escribir ex-papa es junto, en una sola palabra, sin guión. Bueno, esta aclaración es válida para efectos de la escritura, pero conviene precisar, señor Ávila, si es correcto decir ex-papa, independientemente si se escribe pegado junto. Sí, es correcto. Ex es un prefijo que significa que dejó de ser, y en este caso, cuando renuncie Benedicto XVI, dejó de ser papa, el adjetivo ex-papa es perfectamente válido. ¿Y cuando escribimos sumo pontífice, es correcto escribir ex sumo pontífice? Sí, pero en este caso, por ser un nombre pluriverbal que se llama así, se separa el ex, se deja ex, espacio, y luego las otras dos palabras, sumo pontífice. Bueno, referente al uso de las mayúsculas, ¿la palabra papa se escribe con mayúscula inicial? Con minúscula inicial, según las nuevas normas de la ortografía. Todas las palabras que se refieren a cargos de personas se escriben con minúscula inicial. Es decir que, por ejemplo, presidente, gerente, comandante, todo eso es con minúscula. Todo eso es con minúscula. Bueno, dentro de otras palabras, ¿qué nos podría decir que puede entrar dentro de los errores más comunes de las personas en estos momentos y con el nuevo cambio de todo esto? Errores frecuentes, pues por ejemplo ese que estamos comentando, porque no se saben manejar los prefijos. Cuando el prefijo va antes de una palabra que se llama univerbal, va pegado, como cuando se escribe exministro. Cuando va antes de cifra, va separado con guión o unido con guión, en todo caso va con guión. Como si escribimos Maradona es el ex-10 de la selección argentina. Ese ex-10 escribe ex, guión y 10 en cifra. O hablando de otro prefijo, cuando decimos sub-20, referido a la selección de fútbol, sub-20 se escribe SV, guión y el 2 y el 0. Y luego los prefijos también van separados cuando se anteponen a un nombre pluriverbal. Por ejemplo, ex primer ministro son 3 palabras sin ningún guión, o ex señorita Colombia son 3 palabras sin ningún guión. Ese manejo de los prefijos crea muchas dudas. Que otro error que veo con bastante frecuencia es que siguen tildando solo, que esa tilde ya se eliminó. O esta, estos, estas, esas tildes ya se eliminaron definitivamente, por mencionar algunos casos de errores frecuentes. Bueno, señor Ávila, ¿qué otros aspectos incluye este nuevo modelo de norma ortográfica? La ortografía del 2010 tiene varios cambios. Por ejemplo, los latinismos que antes se escribían en cursiva, que antes se escribían en letra normal y se tildaban como si fueran palabras españolas, ahora se deben escribir en cursiva como los demás extranjerismos y sin tildes. Por ejemplo, cuando se escribe in memoriam, ya no se le marca tilde y se escribe en cursiva. O cuando se escribe ad portas o in pectore o cualquier otra expresión latina de las habituales. Eso cambió. Y luego muchas palabras que se escribían separadas pasan a escribirse unidas. Por ejemplo, medio ambiente ya pasa a ser una sola palabra, medio ambiente. Cielo raso pasa a ser una sola palabra, cielo raso, teniendo cuidado de duplicar la R para que no quede cielo raso. Y así hay muchos cambios. El número de errores en los jóvenes pues va en aumento, no solamente por los cambios que hay en las reglas ortográficas, sino también por el descuido que tienen. ¿Cómo hacer para que estos jóvenes empiecen a aprender, por ejemplo, todos estos cambios que tiene la norma, y cómo hacer para que no cometan más errores dentro de los comunes? Pues
Una forma de no cometer errores o de disminuir la cantidad de errores, porque finalmente siempre cometemos errores, pero sí se pueden disminuir, es leer textos bien escritos. La persona aficionada a la lectura por lo general tiene muy buena ortografía, y consultar las normas en internet es muy fácil. Buscar, por ejemplo, la página de la empresa donde yo trabajo, de Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que soluciona muchas dudas, o buscar el diccionario de la lengua española, o el diccionario panhispánico de dudas, o el Word Reference, para ver cómo es la palabra que de pronto se va a escribir en inglés y escribirla en español correcto. Hay muchos recursos como para la persona que de verdad quiere escribir sin errores o con el menor número posible de errores. Hay muchos recursos que se pueden utilizar en internet, aparte de los libros tradicionales de ortografía, de gramática, que todos, unos más, otros menos, pues son útiles y algo enseñan. La lectura y los libros de gramática podrían reducir en un porcentaje, digamos, esos errores de estos estudiantes, pero con esos cambios que han habido, de los que usted nos está hablando, que hay en el 2010, pues hay libros que están escritos desde antes del 2010 y que muy seguramente no tendrán esos cambios que les exige la normatividad. Entonces, por ende, un estudiante que lea esto, pues va a ver como autorizado o como bien, como se escriba hasta ese momento. Claro, pero eso es lo mismo que cuando un abogado consulta una ley. La ley puede haber sido derogada. La ley puede haber sido derogada hace 10 años, hace 5 años o ayer. Entonces el oficio del abogado, que sea serio y que quiera cumplir bien con su trabajo, es estar al día. Y para eso también hay medios, hay recursos donde le dicen: esta ley fue derogada por esta otra ley que es más reciente. En el tema del lenguaje pasa lo mismo. Hay unas normas, si yo leo las normas del 52, de 1952, pues seguramente voy a tildar una cantidad de palabras que se exigía tildar en esa época, y si leo las normas actuales, que son las del 2010, pues sé que muchas normas del 52 fueron derogadas, de manera que en eso hay que estar al día. Bueno, doctor Ávila, ¿cómo exigirle a un muchacho que escriba bien, que tenga buena ortografía en un contexto en el que hoy día se usa mucho las redes sociales y hay tantas limitaciones en caracteres? Caso específico, el Twitter, donde se comen inclusive hasta las palabras. Sí, pero cuando uno escribe para las redes sociales, lo que quiere es que lo lea mucha gente. Ojalá muchísima gente en el mundo. En cuanto mejor escriba, con mayor corrección, seleccionando las palabras más universales, lo que se llama el español global o el español estándar, pues de esa manera va a lograr más su objetivo de que lo lean. Si se escribe a punta de abreviaturas, digamos abreviaturas personales, como si fuera una taquigrafía propia, pues es menos la gente que va a entender. De manera que en cuanto menos use abreviaturas, o sea, más prudente en su uso, y use palabras más universales, más gente me va a entender. Hay guías, por ejemplo, donde ustedes dicen carro y en España dicen coche, pero si ustedes escriben un mensaje en internet que diga automóvil, pues ya no están limitando al público español o al público latinoamericano, sino que lo están escribiendo para todo el mundo. Ese tipo de recursos de escoger la palabra más universal y de usar las abreviaturas universales, sí, todo el mundo la entiende, pero las abreviaturas que uno se inventa, de pronto el que lo lee fuera de su contexto social o cultural no lo va a entender. Entonces, la solución para que lean los mensajes que se escriben en Twitter o en cualquier otro medio es que se escriba bien. Pues muy interesante este tema y muchísimas gracias por explicarnos y saber que hay unos nuevos modelos, hay unas nuevas normas ortográficas que rigen pues la palabra, el uso de la palabra. Señor Fernando Ávila, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto.